Hoy vamos a debatir si el Chavo del 8 vivía en el barril o vivía en el departamento 8. El tema de hoy, si es verdad que La Rosa de Guadalupe es una de las mejores series hechas en México. Hay uno, de hecho, que se llama La Prima Fea. Y es la abuela que se supone que tiene a 2 tías, a 2 sobrinas, a 2 nietas. 2 nietos. Lo cierro. Sí, exacto. Deja tus hojas. Lo dejo. Ya lo estudié. Ay, ahí ay, tienes sí. tú tu computadora. Me siento amenazado por esta cosa de tu micro. ¿Lo puedes Me voy a mover meter tantito? Ándale, gracias. Ese es el género por excelencia en México, ¿no? El melodrama. El que melodrama. Es el drama llevado al no te lo vas a llevar, Julio César. Ujú. Donde se cometen los actos, A ver, señor. por eso te estamos juzgando en México. Tal cual me dijiste, y te lo voy a decir. Que me enoja que no traigas datos precisos, Esbe. Ay, ahora resulta. Y Mau así, no he visto la Ya película. me spoileé. No, o sea, tampoco te estoy contando mucho porque El realmente... final nada más. O sea, sí, pero... ¿Quién era el dueño de la vecindad del Chavo? Pues ¿cómo se llama? El Barriga. Ese El barrio. Foro ¿Cuánto a tiempo? San Ángel. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el canal Por 8? eso, séanlo. No, por dame eso. dato exacto porque No. me estás criticando. No, mira. No le preguntes a ChatGPT, dime de una vez, contéstame. ¿Cuál? Ay, ¿quiénes van a votar? Las personas que les pagas. No, ¿Sí? ¿Viste la película? no estaba robando la tarjeta ¿Le de su estaba papá. robando la tarjeta de su No papá? estaba robando la tarjeta Claro de su que papá. sí. Kevin La era un niño película, pequeño. Al final de la película, cuando le llevan al papá todo No. lo que Kevin se gastó en el hotel, él grita, ¡Kevin! Él era el dueño de la vecindad. ¿Qué era lo primero que hacía cuando veía a Don Ramón? Ya, olvídalo, güey, ya, olvídalo. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Porque no se hicieron ni entrevistas, Nada. no se hicieron investigaciones como tal. Esta es mi pregunta del millón, tú como psicóloga forense. ¿Qué se puede hacer para no ser una víctima? ¿Qué es lo peligroso que hay ahorita? Las redes sociales. Que no sabemos quién está atrás de un teléfono, que no sabemos quién está atrás de una computadora. Eso, Ujú. justo a eso iba. Se queda en rumores, en teorías, donde estas familias ni siquiera consigan un consuelo, donde sea solo parte de Una estadística. la estadística. Imagínate qué terrible. Preguntémonos cuántas Jeanettes existen en nuestro país, pero cuántas Jeanettes existen en el resto del mundo. Y que muchas de esas Jeanettes no existen procesos de investigación, se quedan en historias también. En muchas ocasiones tenemos una mascota que suele traernos regalos. Los gatitos se saben que traen flores, incluso a veces hasta pequeños roedores. Pero este no fue el caso del pequeño perro que llegó con su dueña y lo que traía en el hocico cambiaría la historia no solo de la dueña, sino de New Jersey. Traía un brazo en la boca. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy vamos a hablar de una desaparición, que esto pasó en los años 70 y estamos en 2025 y pareciera que las pistas todavía no son muy claras. Y este es el caso de Jeanette de Palma. Y para esto me acompaña nuevamente Ana Laura. Hola, qué bueno, es un gusto de nuevo estar acá. Me encantó estar con ustedes la vez pasada y claro que estar aquí de nuevo haciendo análisis de este caso, que me pareció súper interesante, es un gusto. De verdad, ojalá les guste este capítulo. No, seguramente que sí. Y no solo el que nosotros hayamos querido que estuvieras aquí, sino los comentarios lo solicitaron y la gente pedía una segunda parte, pedía otro caso, así que pues bienvenida nuevamente. Platícame un poquito para aquellos que no han visto el capítulo de la masacre de Jonestown, ¿podrías
decirnos a qué te dedicas para que la gente te ubique nuevamente? Soy psicóloga, tengo formación en el área de psicología forense y mi formación también está inclinada en el trabajo con mujeres víctimas de violencia. Entonces tengo formación en perspectiva de género. Trabajo mucho dando asesoría, atención, canalización y psicoterapia a mujeres que viven violencia de género. Pero no solo eso, sino también soy psicóloga independiente como perito. Entonces hago evaluación sobre todo a las víctimas. También trabajo dando talleres, conferencias y todo con respecto a la sensibilización de la violencia de género en el ámbito de la prevención. A eso me dedico. Entre otras cosas. Pues qué orgullo, de verdad qué orgullo y yo te quiero agradecer de manera muy personal el que estés aquí y el que nos compartas con la manera además de que investigas. Solo recuérdanos un correo, alguna página, red social. Sí, me pueden encontrar en el Facebook como psic.lauralopez. Okay. Y me pueden encontrar igual por correo psic.lauralopez@gmail.com. Estoy también en Instagram y también estoy por ahí en Twitter, igual como psicóloga Ana Laura López. Muchas gracias y vamos a poner toda esta información para cualquiera que necesite contactarte, pues es importante saber que hay profesionales como tú, así que muchas gracias. Pues, ¿qué nos trae el día de hoy aquí? Creo que el caso de Jeanette de Palma es un caso que sucede en 1972, los 70s, yo nací en el 73, así que creo que era un mundo al parecer distinto al que vivimos hoy, pero cuando empezamos a ver las cosas que suceden pareciera que el tiempo no ha pasado. No han modificado muchas cosas. Fíjate que estaba analizando y estudiando un poquito el caso y precisamente en 1970 aparece Robert Ressler acuñando el término de asesino en serie. 2 años después se suscita el caso de Jeanette de Palma. Y una de las teorías que también utilizaron para explicar este homicidio, porque aunque su carpeta aparece todavía como en proceso de investigación, fue un homicidio. Entonces, una de las teorías es que fue víctima de un asesino en serie. Entonces me llama la atención cómo a pesar de los años, me parece que van a cumplir 53 años del suceso, hay muchas cosas que no se han modificado, sobre todo en la parte de la investigación o cómo se hacen las investigaciones en casos de mujeres o en casos donde no se tienen como muchas pistas. Y pareciera que no se tienen muchas pistas, pero creo que hay elementos que pueden rescatarse. Fíjate que una mañana en lo que se conoce como New Jersey, esto en Nueva York, una persona que vive en unos departamentos ve que su perrito, que era su mascota, está pues como que moviendo tierra y regresó de un paseo. Era común que este perrito saliera, pero usualmente traía pues que varas. Cuando esta mujer se acerca y ve entre el pasto, se encuentra con un brazo izquierdo humano. En ese momento, pues llama a la policía, viene la policía, empiezan a hacer ciertas gestiones, pero se dan cuenta que el tiempo de ya la descomposición de este miembro, pues ya tiene suficiente para estar en un alto grado de descomposición. ¿Quién era esta joven? Jeanette de Palma era la 6ª hija de 7 hijos de una familia italiana, muy devota. Jeanette de Palma en ese momento contaba con 16 años. Y fíjate que una de las cosas que se menciona mucho sobre ella es que aparte de devota, le gustaba trabajar en comunidad, sobre todo para de alguna forma rehabilitar o sacar, o más bien acercar a Dios a las personas que consumían drogas. Entonces, no solo tenía un trabajo comunitario, sino era conocida como una chica como muy amorosa, como muy, muy sociable. Hay algunos
personas que dicen que no, que era hasta como fiestera, pero en realidad estamos hablando de una adolescente que le gustaba disfrutar con sus amigas, que le gustaba también el trabajo precisamente del evangelio, ¿no? De esta cuestión cristiana. Entonces era una chica, una adolescente que estaba descubriendo apenas la vida, porque tenía 16 años. Una mujer que sale de casa a visitar a una amiga y que nunca llega con la amiga. Y que no solo no llega con la amiga, sino desaparece por 6 semanas hasta que encuentran el cuerpo mediante este regalo, dices, que trae la mascota, y se acercan a este lugar que se llama Los Dientes del Diablo, en donde la encuentran boca abajo, ya muerta. ¿Por qué será que cuando el ser humano en sí o la sociedad, cuando hablamos de jóvenes que han estado o han sido víctimas de algún delito, siempre buscamos pues alguna manera de manchar su dignidad, su vida, tratando de inmiscuirlo siempre en cuestiones de delito, en cuestiones de adicciones? ¿Por qué es esta visión de en lugar de tratar de sacar lo bueno, siempre es buscar lo malo? Quizá porque es una forma de justificar el por qué fueron víctimas de algún delito, ¿no? Bajo este mito de no hiciste caso, no seguiste las indicaciones, no seguiste a lo mejor los consejos que te dieron papá, que te dieron mamá. Y aparte, por ejemplo, en este caso, como una chica que era cristiana le pasó eso. Y entonces el tratar de justificar y el tratar de denostar su imagen, yo creo que fue una forma de explicar el por qué a una chica que de alguna manera no tenía un comportamiento nocivo fue víctima de este homicidio. Y que también tiene que ver con una cuestión de los roles de género, ¿no? Lo que hace un hombre y lo que hace una mujer. Entonces, en esta cuestión, en el caso de ella, una de las cosas que se decía es que murió por sobredosis. Entonces, la mataron porque entonces consumía drogas, ¿no? Y aparte pues era fiestera, entonces por eso le pasó lo que tenía que pasarle, como este mito de que te pasan cosas malas si no obedeces. Entonces quizá por ahí podría tener la explicación de por qué se sataniza la imagen para justificar que hayan sido víctimas de un homicidio o de cualquier otro tipo de delito, hasta de una agresión sexual, como que se le culpa más a la víctima. Así es. Platícanos un poquito cómo encuentra la policía esta escena del crimen que nos va a dar la pauta para todas las teorías y para todos los supuestos sucesos, incluso la supuesta evidencia. Ajá. Fíjate que la historia nos cuenta que llegan 2 policías, uno da una versión y el otro policía da la otra versión, pero el que tiene peso es el policía que describe la escena del crimen. Se dice que se encontró el cuerpo de Janet boca abajo, rodeada de una especie de ataúd que se había hecho con troncos. Decían que había pequeñas cruces improvisadas y que había hasta restos de animales que fueron sacrificados. Esa es la versión que da el policía, vamos a denominar el policía A. Y existe la versión del policía B que posteriormente se corrobora, ¿no? Y el policía B desmiente todo lo que nos dice, que parecía una escena como de rito satánico, como si hubiera sido sacrificada en algún tipo de ritual, sobre todo porque estaba muy de moda estos aquelarres de brujas, ¿no? De hecho, por ahí también escuché y leía acerca de una bruja famosa que se llama Lilith, o que se llamaba Lilith en ese momento, y porque la escena del crimen se encontró muy cerca de un espacio donde hacían rituales precisamente, decían de tipo satánico. Entonces, cuando se filtra toda esta información, pues entra en pánico la sociedad, precisamente pensando que sí se trataba de un ritual satánico. Posteriormente, con las investigaciones, se sabe que no, porque hay fotos de la escena del crimen y se determina que no, que los troncos y eso era parte de la misma naturaleza que pues hace su trabajo, ¿no? Sí, su propia escenografía. Sin embargo, pues esta
escena mágica, esta explicación de qué es lo que le pasó a Janet, pues sí tuvo mucho auge, sobre todo porque fue como reafirmado o, ¿cómo decirlo?, lleno como de más información de gente que sí creía que estaba sucediendo esto, ¿no? Que fue una cuestión de un aquelarre, que fue una cuestión de un rito, y hasta la fecha, si ustedes buscan información acerca del caso de Janet, es una de las explicaciones más lógicas, y digo lógicas entre comillas, porque es una explicación de tipo mágico o de tipo no normal, que yo no estoy diciendo con esto que no existan rituales, claro que existen rituales, pero el caso de Janet no considero que sea de un ritual satánico. Sin embargo, es una de las explicaciones que más valor le dieron en ese momento. Me llama mucho la atención, ella es una chica muy creyente, de una familia pues que, como bien dices tú, básicamente su vida es pues ser joven, pero ir también a su iglesia, a su templo, y tratar de ir con las personas para dar esta palabra de lo Dios que cree en ella, ¿no? Se dice que ella en muchas ocasiones visitaba ciertos cultos que existían por la zona, y que esto posiblemente podría haber ocasionado el enojo, ya que pues no estaba como muy bien visto que una cristiana pues se acercara y tratara de cambiar esta ideología. Pero me llama mucho la atención que sale un pastor de la iglesia de Janet y dice que mediante un sueño tiene una revelación donde Dios le dice que lo que le ha sucedido a Janet es porque tiene adicciones, porque es una joven, como dices tú, de fiesta, y que básicamente esto sería como un castigo por lo malo. ¿Cómo? Yo no entiendo ahí esta parte. ¿Cómo un pastor que supuestamente era una de las pues preferidas, ¿no? Que ella sí ayudaba, trataba de hacer algo bueno, cambia toda esta versión matando totalmente el honor y la dignidad de esta niña. La imagen, ¿no? Porque inicialmente cuando describen quién era Janet, era esta parte, esta chica que trataba de evangelizar a estas personas que creían en Satán en su momento, o que de alguna manera no profesaban la misma religión. Sin embargo, como dices, el pastor Ted dice que a través de esta revelación mágico-religiosa le dicen qué es lo que sucedió con Janet. Y es un discurso que precisamente esparce y rompe con toda esta imagen de esta chica que de alguna manera entonces empiezan a culpar de haber recibido esa violencia de alguna manera. Y fíjate que algo curioso que también estaba leyendo es que se decía que mandaron a traer una bruja para también evaluar la escena del crimen y determinar si efectivamente había sido parte de un ritual. Creo que esta parte a la que le dieron bastante credibilidad tiene que ver con eso, con el justificar o el tratar de, como un castigo, ¿no? La parte religiosa siempre en algunas religiones, el no comportarte, el no seguir el lineamiento, entonces eres castigada o castigado con la ira de Dios. Y entonces era una forma de justificar qué era lo que le había pasado a Janet. Pero realmente conforme avanzaron las investigaciones, no que hizo la policía, sino que hicieron personas externas, se logran identificar algunos elementos que ayudan a entender un poco que no fue un rito religioso. Sin embargo, es claro que dentro de este aspecto de castigo, era como la explicación más lógica que en ese momento, dentro de su congregación, les ayudaba a justificar como una buena mujer, por así decirlo, una mujer religiosa, cayó como en la tentación de las drogas y entonces fue castigada con esa cuestión de ese asesinato, por así decirlo. La desvivieron por haber cometido una falta. Cuando hablas de este pensamiento mágico, me llama mucho la atención porque como sociedad nos es mucho más creíble y más fácil justificar, darle un razonamiento a que un cierto grupo que nos encanta estar, ¿no? Separando grupos,
en lugar de aceptar que un ser humano es capaz de cometer un acto tan atroz. Sí, fíjate que muchas veces las explicaciones mágicas o las explicaciones no lógicas, porque quizá para ellos la explicación sea lógica, pero es una explicación mágica, ayuda a procesar más que aceptar que hay situaciones y hay personas que verdaderamente generan este tipo de conductas con el único objetivo de generar daño a otros y a otras, como es el caso de la psicopatía, ¿no? Las características del psicópata precisamente tienen eso, tienen falta de remordimiento y falta de empatía, lo que les permite de alguna manera, y digo permite utilizando muy cuidadosamente esa palabra, permiten cometer este tipo de acciones que son consideradas como monstruosas. Yo lo decía en una ocasión, no son monstruos, porque decir que son monstruos implica justificarles, implica quitarle la responsabilidad. Y para hablar de términos legales, el ser responsable implica que son conscientes, no son monstruos, son personas conscientes de lo que están haciendo. Y entonces imagínate, en una sociedad en donde ese lugar donde se habitaba era un lugar donde no pasaban este tipo de situaciones. La gente estaba espantada porque meses antes un sujeto había asesinado a su esposa, a su madre y a sus hijas, en una justificación de decir que quería acercarlos a Dios. Entonces había existido este evento que sacudió socialmente y entonces imagínate tener que revivir otro evento donde hubo otro desvivimiento de una persona, de una niña, porque 16 años, aunque es una adolescente, es una niña todavía. Claro. Y entonces la parte de justificar fue un rito satánico. Fueron personas que adoraban a Satanás, fueron personas que se desquitaron porque ella trató de evangelizarlos, fueron personas que se desquitaron porque ella era fiestera y consumía drogas, como una forma de, no sé si de establecer o no romper con ese equilibrio que ya se tenía. Entonces, creo que la explicación mágica, es más, voy a poner un ejemplo quizá un poquito burdo. Cuando algo nos está pasando, cuando nos está yendo mal en la vida, la gente dice, deberías hacerte una limpia, porque seguramente te hicieron brujería. Y entonces la gente lo cree. Es más fácil explicar que alguien está atrás de lo que me está sucediendo de manera mágica a hacerme responsable de mis decisiones. Hasta cuando alguien tiene problemas de pareja, es más fácil decir, es que seguramente lo están trabajando y por eso se está alejando de ti. Y la gente le da credibilidad a eso en lugar de aceptar que las relaciones amorosas tienen términos, que el amor se acaba y que las relaciones de pareja no son eternas. Y entonces irse más por esta cuestión de justificar mágicamente nos da hasta cierto descanso y responsabilizamos a los otros, a otras personas de lo que nos está sucediendo, en lugar de hacernos responsables de muchas de las situaciones que vivimos y que nos pasan, ¿no? O sea, las situaciones pasan. Muchas situaciones no podemos controlar, pero muchas de las situaciones sí tienen que ver con decisiones que tomamos. Y entonces este pensamiento mágico, este pensamiento de te están haciendo esto, te están haciendo el otro, terceras personas, existe magia de por medio, entonces es más fácil para algunas personas aceptar eso que la realidad que están viviendo. A mí me surge y creo que tú eres la persona indicada para responderme esta duda que seguramente muchos de quienes nos están viendo estoy segura que la tienen. ¿Por qué este tipo de alucinaciones tienen que ver en su gran mayoría con aspectos religiosos, con esta justicia? No tienen pues estas visiones como de un futuro, no, tienen que ver con algo mágico, con acercar a este Dios. ¿Qué es lo que pasa en esta mente de ciertas personas, de ciertos psicópatas que tienden a irse hacia este espacio más religioso? Fíjate que más bien no considero tanto la parte de la psicopatía que se vayan con una cuestión religiosa. Sin embargo, la parte del castigo a través de la religión sí lo tenemos muchas personas, porque es como una cuestión de un castigo divino, de una justicia divina. Algo en lo que las personas necesitamos
agarrarnos de algo muchas veces, ¿no? Lo comentaba hace un momento, todas las personas buscamos equilibrio, y parte de ese equilibrio que buscamos es a través de la parte espiritual. La parte espiritual la llevamos en ocasiones en la cuestión religiosa, que es una forma de mantener el equilibrio, que es una forma de mantenernos firmes cuando algo en nuestra vida está pasando no tan bien o está sucediendo algo que totalmente me rompe mi esquema. Entonces, considero que esa parte es como esperanza para las personas, como agarrarse de algo divino que va a venir a generar justicia. Entonces, creo que la explicación iría de ese lado. Como seres humanos nos agarramos de algo mágico, de algo más grande para poder sostenernos. Y entonces la justicia divina tiene que ver con eso, con algo que sucedió, que me generó daño y que en algún momento va a venir el karma, ¿no? O que va a venir alguien a generar justicia, alguien divino. Entonces, eso nos permite también mantenernos en equilibrio. Con un equilibrio. Te pregunto esto porque, como justo comentabas, en la escena del crimen, donde encuentran a una Jeanette, para el policía A, como lo nombrabas, en todo un ritual satánico, con todos los elementos que causarían este terror. Pero por el otro lado tenemos al policía B, que niega todo lo dicho, que incluso hay muchas fotografías donde el ambiente, la escena no tiene nada que ver, que sí son cuestiones de la misma naturaleza, de incluso encontrarle forma a las cosas. ¿Por qué tú crees que dos policías del mismo escuadrón, digamos, del mismo lugar, en la misma época, uno dice este pensamiento mágico, el otro lo niega, pero qué estaría defendiendo o qué trataría de cubrir este policía que inventa toda esta escena? Fíjate que aquí vienen las teorías que han salido sobre qué le pasó a Jeanette, ¿no? Una de las teorías, la principal, la que sigue rigiendo, por así decirlo, es que fue víctima de una secta, o más bien de un culto satánico. Hay teorías, otra de las teorías era que fue desvivida por un sujeto de la calle que vivía muy cerca de ese espacio, ¿no? Red. Se descartó. Otra de las teorías es que había sucedido la situación por una cuestión de una sobredosis. Otra de las teorías es que fue por un asesino en serie. Y otra de las últimas teorías es que las personas que participaron en el desvivimiento de Jeanette eran personas que tenían familiares dentro de la policía. ¿Por qué? Porque toda la investigación que se realizó para este caso, no existieron los procedimientos adecuados. Al contrario, se dice que se determinó mediante la autopsia que había fallecido por una cuestión de un estrangulamiento. Pero no existe un documento o no existe una información real en donde se diga por qué se llegó a esa conclusión. Otra de las teorías es que se encontró el diario de Jeanette, en donde hablaba de que había conocido a dos personas, a dos chicos que estaban en una fiesta y que tenía una relación amorosa con este chico. La pregunta es, ¿por qué no se hizo investigación y se entrevistó a estas personas, sobre todo a este chico, que dentro de los relatos del diario de Jeanette hablaba de que, es más, hasta había un momento en el que trataron de forzarla para que estuviera con alguno de ellos? Existe también información que habla sobre que no se hicieron pruebas de ADN y que se llegó a decir que el expediente de Jeanette se había extraviado en uno de los huracanes. Sí, en Floyd. En el 99. Y entonces, mágicamente, aparece ese expediente porque comienzan otras personas a pedir justicia por Jeanette. Yo me voy del lado de que las personas que estuvieron involucradas, claro que tenían que ver con personas de la misma policía, porque parece que toda la información que apuntaba para poder resolver el caso de Jeanette fue
o desaparecida, o fue negada, o fue no hecha. Hay una historia de una mujer que le dio ray, ¿no? Que le dio aventón a Jeanette el día que desapareció, y ella menciona que le dijo que iba con unos amigos. Ella la deja en una esquina, por así decirlo, y ella observa cómo va, y estaban 3 chicos con una chica, y ella ve y observa cómo Jeanette llega con ellos. Y entonces, ¿dónde están las investigaciones para darle seguimiento a esta teoría? Ahora, hay otra situación en donde entrevistan a el exnovio de Jeanette, que tenía una semana que había terminado con ella. Quien lo termina es la misma Jeanette, porque le dice que no tiene tiempo para darle a la relación. Un adolescente que fue terminado una semana antes por la novia. ¿Por qué no hicieron la investigación o las entrevistas precisamente? Vamos a hablar de la debida diligencia. ¿Por qué no hicieron los procedimientos que no considero que no supieran hacer los policías, sino no se hicieron por una razón? Y creo que ahí está la aguja en el pajar para desentrañar toda esta situación que pasó con Jeanette, que sí considero que una de las teorías es que los involucrados o las involucradas estaban no coludidos, sino eran familiares de alguno de los policías, no de los que estuvieron dentro de la escena del crimen, sino de alguien dentro de la policía. Porque no se hicieron ni entrevistas, no se hicieron investigaciones como tal. Y entonces considero que puede haber esa conspiración de evitar que se hicieran las investigaciones para llegar a los responsables. Porque hay algo que mencionan mucho. Jeanette ese día traía sandalias y el lugar a donde tenía que subir no era de fácil acceso. Claro. Si una se resbala con tenis cuando está escalando, con sandalias, no es imposible que llegue por sus propios medios. Por eso se tiene la teoría de que no estaba sola y que las personas con las que estaban pudieron haber sido responsables del desvivimiento de Jeanette. Yo empiezo a tratar de entender y aparece este hombre Jesse Pollock, que es un periodista, y empieza como a tratar de entender qué sucedió. Ahorita vamos a hablar de este periodista. Lo que me intriga es, ¿tú crees que en los años 70 todo este auge y esta apertura que había a todo lo que era de ocultismo, sería factible traerlo a el año donde vivimos, la década, el siglo donde vivimos, y sería de igual manera tan fácil tapar todo con este pensamiento? No lo considero porque existen diferentes procedimientos de investigación que podrían descartarlo. Podría darse el fenómeno como lo que sucedió con esta cuestión de los satánicos, no sé si lo recuerdan, que existía una situación de tipo religiosa que estuvo inmiscuida precisamente en conductas que generaron desvivimiento de una persona. Sin embargo, a pesar de que existía esta explicación mágico-religiosa, sí se llegó a determinar por qué se habían cometido ciertos actos. Entonces, creo que la parte del avance científico que existe pudiera llegar a descartar estas explicaciones mágico-religiosas y evitar que se tape el sol con un dedo, por así decirlo. Sin embargo, considero que todavía existen vigentes estas teorías de darle explicación mágica a algo que está sucediendo, sobre todo porque tenemos acceso a muchas plataformas digitales en donde podemos ver información de situaciones o casos sin resolver que tienen una explicación mágico, religiosa o simplemente de tipo mágico como tal. Entonces, sin embargo, yo sí creo que existen elementos que no permitirían como justificar solamente por esa vía. Por esta. Estos casos, desafortunadamente, cada vez suceden más a menudo. Pero estamos hablando en los 70s. Estamos hablando en una comunidad donde estos casos, si bien no ocurrían tan seguido,
no eran los principales, las portadas de los periódicos. Se acababa de dar, como bien dices, esto de la perfilación, de designar ya como tal la definición de lo que era un asesino en serie. Así que la gente tenía como cierto pensamiento también criminal, donde ya habían habido unos meses antes la muerte de 2 jóvenes. Por lo que Jesse Pollock, que es periodista de un periódico que se llama The Weird, empieza a recibir ciertas cartas cuando él empieza a rascar un poquito. ¿Y sabes alguna de estas personas qué es lo que decían de lo que sucedió en este 1972? Fíjate que se dice que esas cartas las envió un asesino serial que estaba en auge en ese momento, que se conocía como el asesino del torso. Entonces se dice que él envió esas cartas aludiendo que él había sido el responsable de lo que le había sucedido a Jeanette. Entonces en estas cartas describía precisamente parte de lo que había sucedido. Sin embargo, jamás se llegó a corroborar que sí hubiera sido parte de las víctimas de este personaje. Pero hicieron un libro derivado de esas cartas, hicieron un libro y una investigación que precisamente aporta información al caso de Jeanette. Por eso mencionaba hace un momento, las investigaciones que se hicieron sobre el caso no fueron de la policía como tal, fueron de personas que estaban interesadas precisamente en darle solución o una respuesta a lo que le sucedió a esta adolescente. Y entonces dentro de estas investigaciones, aparte de las cartas, lograron solicitar y demandar al Estado para que se hicieran las pruebas de ADN. Y la respuesta fue negativa porque dijeron que no existía la posibilidad de realizar esas pruebas por el estado de la ropa y porque ya no existía como información que pudiera arrojar elementos. ¿Sí? Entonces, creo que estas cartas ayudaron precisamente a darle seguimiento a esta investigación de manera externa. Y obviamente está el libro que ayudó precisamente a dar más elementos de lo que había sucedido con Jeanette. Sí, es el libro de Death of the Devil's Teeth. Y esto es justamente donde aparece el cuerpo de Jeanette. Me llama mucho la atención porque aparte de este hombre llamado Richard Cunningham, que era The Torso Killer, hay otra persona que dice que era compañero de la escuela de Jeanette y que justamente unas semanas antes él escuchó como un grupo que se denominaban las brujas hablaban que iban a secuestrar a un menor y con él iban a hacer un sacrificio. Y que era bien conocido entre los jóvenes que sucedía esto. Esto es por un lado un civil que está dando cierta información. Pero tenemos de este lado al asesino del torso que ya ha sido procesado por 2 asesinatos anteriores. ¿Por qué un asesino tiende a tratar de llamar la atención o de adjudicarse posiblemente un delito que lo va a llevar a una peor sentencia con tal de estar en el foco? Fíjate que existen diversas características que tienen los asesinos en serie. Muchos de ellos son psicópatas y gran parte de este trastorno de personalidad de la psicopatía implica eso. Fíjate que hay una motivación de cada uno de ellos. La motivación cambia un poco, ¿no? Y esta motivación implica el tener ese reconocimiento. Dejemos de lado, por ejemplo, algunos de los otros trastornos que son narcisistas o algunos de los otros trastornos que implican como ese reconocimiento para alimentarse. No, esta parte de adjudicarse para hacerse como más valioso, como decir yo pude y lo sigo haciendo, como un ejercicio del poder, ¿no? Fíjate que algo que también se menciona y que en un principio cuando yo comienzo a investigar sobre el caso de Jeanette, que dije, no, pues posiblemente sí pudo haber sido víctima del asesino en serie, porque dicen que
había extraviado su cruz y su bolsa, o sea, pero las cosas que estaban dentro de la bolsa estaban regadas por la escena del crimen y su bolsa no estaba. Y entonces, ¿qué es lo que regularmente obtienen, o más bien se llevan estos asesinos en serie? Un trofeo. Y entonces yo dije, seguramente si fue víctima del Richard Cottingham, parte de lo que se llevó fueron sus trofeos. Y entonces sí creí posible en un momento determinado que pudo haber sido víctima, porque existen 2 casos de esas 2 mujeres que tienen las mismas características de Jeanette, ¿no? Características no solo morfológicas, sino también características en cuestión de, ¿cómo se dice?, de edad, y las fotos se parecen muchísimo entre ellas. Entonces, esa puede ser una teoría. Y creo que fue una forma como en su momento lo hizo Ted Bundy. Así es. Que tratar de jalar el foco para tener más atención. Entonces, que es una motivación que tienen algunos personajes que cometen asesinatos en serie. Se sabe que cuando se encuentran personas, sobre todo niños, que han sido víctimas de un delito por parte de algún familiar o de alguien que conoce, curiosamente tienden a sentir cierto respeto por el cuerpo. Llegan a taparlo con la mantita preferida del bebé o le llegan a cruzar las manos, intentan cubrirles la ropa si sucedió algún tipo de abuso. O sea, sienten algún tipo de respeto por el cuerpo, aún habiéndole quitado la vida. ¿Por qué voltearlo? Las 2 chicas que se cree que también fueron víctimas, al igual que Jeanette, también estaban boca abajo, en las mismas características que Jeanette. Puede ser parte del mismo ritual que vuelven a reproducir. ¿Qué es un asesino en serie? Aquel que desvive a más de 2 personas con el mismo modus operandi. Entonces, revive la escena porque eso le genera placer. Considero que si fue víctima precisamente de este tipo de personajes, fue una forma de revivir la fantasía. Trata de reproducir la misma escena con las mismas características. Y entonces el ponerla boca abajo, al igual que las otras víctimas, podría ser una forma de volver a reproducir esa escena que inicialmente le generó mucho placer. Y no tendría que ver también con despersonalizarse, de incluso el no tener este rostro implique que no lo mire, ¿no? Exacto, quitarle cierta identidad. Que me recuerda mucho el caso de Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo lo que hacía es que él pensaba que su imagen iba a quedar guardada en los ojos de las víctimas y era una de las cosas que más atacaba. Claro. Entonces, en este caso podría ser por que no lo vieran, que no, o fue una forma hasta como de firma, como tú dices, de despersonalizar o de como deshumanizar, ¿no? La parte del mismo cuerpo. Podría ser la manera en la que él era su modus operandi. Es muy bien sabido que muchas de las personas que cometen un delito, así sea serial o sea de un solo individuo, tienden a ir y participar en la búsqueda y son los primeros que se encuentran en las fiscalías, ¿no? En la policía, buscando datos, prestándose, porque es la manera además de estar atentos y de estar informados de lo que está sucediendo. Y de estar cerca de su propia escena. Exacto, de su obra. De seguir teniendo control. Exactamente, de tener un control de esta obra que generan. Esto ya hablamos lo que hace este asesino, el del torso, que dice... yo participé. Pero ¿qué pasa con las personas que utilizan esto mismo para generar qué? ¿De qué sirve que yo llame y genere esta expectativa? ¿Qué es el perfil de esta sociedad que entendemos una mente criminal, pero el que pareciera sano, ¿por qué actúa de la misma o se pone al mismo nivel? Fíjate que el hecho de que considero que existían estas teorías era para desviar la atención de lo que realmente estaba sucediendo con el caso de Jeanette.
Pero en este caso, características de los psicópatas como tal son personas que tienen un comportamiento diferente a las personas, vamos a decir, comunes y corrientes como nosotras, ¿no? Y entonces el tratar de ajustar para no parecer sospechosos es una forma de tratar de integrarse con el otro, de fingir. Una de las características, utilizando el listado que nos hace Hare sobre las características de la psicopatía, su checklist, nos dice que son manipuladores, nos dice que son mentirosos, nos dicen que tienen un encanto superficial, nos dicen que carecen de empatía y carecen de remordimiento. Y entonces el tratar de estar presentes dentro de estas escenas, dentro, tú dices, su obra, es no solo para no dejar de tener el control, sino para disfrutar, que al final del día no son identificados o de alguna manera culpados por lo que acaban de hacer, como si tuvieran todavía ese, o alimentar ese poder. En el caso de un psicópata, vamos a pensar por eso pongo los dos escenarios. El individuo común, que se crea una historia, puede ser que sea cierta, que lo escuchó, ¿no? De que ahí va a haber una aquelarre de brujas y que iban a hacer un sacrificio. Pero puede ser que sea el oportunista perfecto de lo que se está necesitando. Yo entendería que posiblemente, si va a un interrogatorio y le preguntan, comience a llorar, actúe, porque lo que necesita es este foco, posiblemente igual que el otro. Pero tenemos entonces al asesino, al serial que lo hace por imitación, psicópata, que si yo lloro, no va a sentir o no va a llorar por empatía, va a llorar por imitación, como si tuviera como un robot que comprender la emoción y aplicarla para hacerse funcional. ¿Qué tan peligroso es que tú como persona común empieces a fantasear también con una historia y con ser parte de esta obra que está en todos los lugares? Muy peligroso, muy, muy peligroso. Porque el tratar de imitar el comportamiento, que al final es un comportamiento que transgrede normas y genera violencia, es nocivo. Pero el fantasear con tener ese foco a través de estas fantasías de desvivir a alguien o de generarle daño a alguien es peligroso, porque existe una línea muy delgada entre el pensamiento y la ejecución del acto. Y entonces la ejecución del acto habla también de ciertas características. Siempre pongo de ejemplo, ¿qué me hace diferente de un psicópata a alguien que solamente está enojada? El acto. Porque yo puedo estar muy molesta y decir, ay, cómo me gustaría cachetearlo, o cómo me gustaría jalarle las greñas, pero se queda en el pensamiento. No lo haces. Y no lo ejecuto. Pero ejecutarlo habla de características de personalidad. Y esas características de personalidad habla de conductas antisociales. Y esas conductas antisociales que transgreden normas. Y entonces esa transgresión de normas habla de características de sujetos, de personas, que entonces tienen una personalidad que implica que son que cometen delitos. Entonces, fíjate que parte de las evaluaciones que se hacen dentro de este ámbito es buscar esas características de personalidad en el ámbito, por ejemplo, de lo que yo trabajo de psicología forense, que tengan esas características que den esa explicación de por qué llegan a cometer ese acto, ¿no? En el caso de algunos asesinos en serie, tratan de demostrar que están locos como una manera de justificar que no son conscientes de las acciones que realizan. En el caso de estos rasgos psicópatas, lo que se busca es que sí las tengan. No para justificar y para minimizar el acto, no, sino para determinar qué fue lo que efectivamente hizo que tomara la decisión de cometer las acciones, para determinar si es culpable o es de alguna manera inocente. Y entonces, claro que se tienen esos rasgos de personalidad que hacen
que elijan llegar al acto. No necesariamente tienen que tener una psicopatía, porque pueden tener trastorno de personalidad antisocial o simplemente cometer conductas antisociales. Yo me acuerdo mucho de una de mis clases que decía una de las profesoras: todos los delitos son conductas antisociales, pero no todas las conductas antisociales son delitos. ¿De qué depende? De que estén tipificadas en un código. Sin embargo, las personas cometemos conductas antisociales sin que éstas sean consideradas delitos. Pero transgredir normas implica una conducta antisocial. Y entonces, aunque no sea en ese momento considerado delito, claro que estoy transgrediendo una norma. Y entonces imagínate estos personajes que cometen y llegan a generar estos asesinatos en serie, empiezan con pequeñas conductas antisociales. Yo recuerdo en una escena de una película de Ted Bundy donde se roba una maceta. A lo mejor no es considerado en ese momento un delito porque es una maceta, pero es una transgresión de una norma. Y entonces sujetos que van transgrediendo normas hasta llegar a acciones de desvivir a personas o generar agresión de tipo sexual a otras personas. Se ha buscado por todos lados y no hay manera de hilar. Yo estoy contigo cuando dices, es que pareciera que todo lo maquillaron, lo prepararon, lo eliminaron de manera muy conveniente para no poder llegar aún con demandas hacia el Estado, todo, y no había manera de llegar a un punto. Yo creo que todas estas historias nos tienen que servir de algo. Esta pequeña moraleja del final de la historia donde te tiene que dejar un aprendizaje. Esta es mi pregunta del millón, tú como psicóloga forense. ¿Qué se puede hacer para no ser una víctima? Híjole, es algo complicado. Sin embargo, sí puedo decir que si ustedes buscan en literatura acerca de victimología, existen diferentes tipos de víctimas, ¿no? Hay algunos que pueden decirme, no, estás ya muy desactualizada y esa tipología de víctimas ya no se usa. Sin embargo, claro que puede servir de base para identificar qué características pueden hacer vulnerable a ciertas personas a sufrir cierto delito. Una de las clasificaciones más antiguas que existe es la clasificación de Mendelssohn. Y Mendelssohn nos dice que existen víctimas al azar. O sea, estuviste en el lugar y en el momento menos indicado. No fue parte de tu responsabilidad. Sin embargo, dentro de ciertas clasificaciones hablan de algún tipo de responsabilidad de la víctima, que yo no lo considero tanto como una responsabilidad. Porque yo puedo decir, yo tengo el cabello largo hasta la cintura, y eso no me hace responsable de ser elegida por alguien que comete asesinatos en serie, sino simplemente mis características morfológicas. Pero claro que hay víctimas que son elegidas, que no son elegidas al azar y que son elegidas por ciertas características. Entonces, creo que la parte de la prevención es algo muy importante. Pero ¿prevención en qué sentido? En buscar estrategias para no colocarme en situaciones de tipo vulnerable, ¿no? Estrategias como cuáles, no ser tan rutinaria, ¿no? A lo mejor estar cambiando constantemente de la forma en que llego al trabajo, la forma en que llego a la escuela, la forma en que llego a ciertos lugares. Tener precaución en acudir a lugares donde no haya mucha gente o donde son considerados como zonas rojas. Yo les voy a dar una recomendación sobre todo a las personas en general. En el caso de esto que sucedió con Jeanette, conozcan a sus adolescentes. Sepan quiénes son los amigos, qué les gusta, qué no les gusta, con quién habla, quién le cae gordo, quién le cae bien, con quién se lleva mejor, con quién no se lleva, con quién se relaciona. Porque existen herramientas que pueden auxiliar en estos procesos de investigación, como es el caso del MAPI, que es la autopsia psicológica. Y esta autopsia psicológica, que está basada en el modelo de la doctora Teresita, que es una doctora cubana,
este modelo en donde hay una reconstrucción de la personalidad de las víctimas, pero para descartar si fue homicidio o para descartar si fue suicidio o para confirmarlo. Pero también se puede utilizar en el caso de personas desaparecidas. ¿Y cómo construyo la personalidad de alguien que ya no está con nosotras? Alguien que ya está desvivido, a través de lo que me pueda decir el otro. Pero si papá y mamá no conocen a su hija, por ejemplo, en el caso de Janet, no la ¿quiénes son sus amigos? Yo traté de buscar la biografía de Janet y no hay tanta información. No hay nada. ¿Qué me dicen los amigos? Yo diría, ¿qué me puede llegar a decir la amiga que iba a ir a visitar? ¿Quién era Janet? ¿Con quién? ¿Qué comía? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Cuál era su bebida favorita? Porque hay información que habla de que consumía marihuana no cotidianamente, sino de vez en cuando. Independientemente, es una sustancia que es considerada una droga, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué la hacía entonces consumir esporádicamente? ¿Por qué iba a ciertas fiestas? ¿Por qué entonces estaba con fulanito de tal? ¿Por qué realmente dejó a su tanito? ¿Por qué no tratar de conocer como una medida de prevención? Porque hay datos que son necesarios dar en el momento de que alguien desaparece, ¿no? Hay personas que no saben, por ejemplo, en qué lugar mi familiar tiene su tatuaje o de qué color salió vestida ese día. Entonces, esa información creo que habla lo que sucede afuera en nuestro entorno. Actualmente no podemos controlarlo, no podemos controlar que se dé un asalto, no podemos controlar que se dé una agresión de tipo sexual, porque claro que no es en la forma en que yo me he visto, o no es la forma a lo mejor del cuerpo de la víctima, o la forma en que sonrió, porque muchas veces tratamos de culpar a las víctimas por lo que les sucede. Tiene que ver con una sociedad que los delitos parecen impunes, que no hay una investigación, que hay personas con ciertas características de personalidad que les gusta generar daño a los otros. ¿Cómo podemos hacer la cuestión de la prevención desde casa? De cómo nos comunicamos con los adolescentes, de cómo tenemos esa comunicación, a dónde fuiste, a dónde vas a ir. Existían la parte de los teléfonos ya, porque hay sociedades a lo mejor dices, es que no podía comunicarse conmigo, pero oye, cuando llegues a casa de tu amiga, márcame, a qué horas vas a estar por allá, a qué horas vas a regresar. Yo tengo 41 años y a veces mi papá me sigue preguntando a dónde vas a estar y con quién vas a ir. Y la gente puede decir, eres adulta, ¿por qué le dices? Porque es una forma de prevenir, de tener información, de dar datos en el momento en el que se necesite dar información para reconstruir esta escena y saber qué fue lo que le sucedió. Y entonces creo que la parte de la prevención, porque lo que hagan los demás, desafortunadamente no podemos controlarlo, pero la forma de prevenir y cuidar de nuestras familias, creo que sí se puede hacer un trabajo. Porque esto sucedió en los años 70. Y si bien, pues sí, la mamá pronto se dio cuenta que Janet no había llegado a casa de la amiga. O sea, me refiero, sí había una atención, pero a veces no es suficiente. De verdad, hace poco mi hijo, voy a hablar de mi hijo, tiene un hermano menor, de muchos años de diferencia. El caso es que su hermanito menor estaba jugando, se juntan a jugar estos videojuegos, y mi hijo estaba jugando, que ya es un adulto, estaba jugando con ellos, y había una pequeñita del mismo salón. De pronto yo estaba ahí arreglando unas cosas, estaba viendo a mi hijo, y escucho la voz de un hombre, ya que se oía adulto, y dice, ¿quién eres? Entonces como que todos nos quedamos, y entonces le dice, acabo de oír un adulto, ¿quién es? Era mi hijo. Y entonces contesta su hermanito, es mi hermano. ¿Cómo que tu hermano? Sí, es que yo tengo un hermano de tantos años. Y entonces mi hijo ya como que escucha y se presenta, le dice, sí, señor, no se preocupe, soy el hermano de tal, pues sí, también estoy viendo a ver a qué juegan y que no se metan otras personas. Pero lo que se me hizo maravilloso fue que el papá sí estaba presente.
estaba escuchando. Y cuando yo, que entre puros niñitos de 12, 11, 12 años, apareció la voz de un maduro, inmediatamente dijo, ¿por qué está ahí? ¿Y quién eres? Y compruébame por qué estás aquí. Eso es lo importante. No es dejar, ay, no, mi hijo juega con sus amiguitos de la escuela. Pero se puede infiltrar lo mismo que pasó con Janet hace 50 años. Es lo que está pasando ahorita. El nulo desconocimiento por el tiempo, porque la vida es rápida, porque la vida cuesta, porque hay que trabajar todo el tiempo. Pues entonces pensemos en si podemos o no tener un hijo y darles atención. Tener estrategias de cuidado. Fíjate que ahorita que mencionas, fue hace más de 50 años. ¿Qué es lo peligroso que hay ahorita? Las redes sociales. Que no sabemos quién está atrás de un teléfono, que no sabemos quién está atrás de una computadora. Y entonces el darle seguimiento precisamente para una cuestión de una prevención. Porque pues sí se dan los casos en que hay personas atrás de esa cámara, que hay personas atrás de esa computadora que precisamente tienen ese modus operandi. Y que a lo mejor, como tú dices, estoy al pendiente. O sea, pareciera que estoy ausente, pero estoy al pendiente de lo que hace y lo que no hace. Hace poco se suscitó una información en donde la sensei, me parece que se le llama así, del karate de mi sobrina, vio cómo sustraían a un niño o intentaron sustraer a un niño de 8 años. Entonces ella les da una clase especial de defensa personal, sobre todo cuando se den esos casos, qué hacer, ¿no? Wow. O cómo zafarse. Cosa que se me hizo maravillosa, sobre todo porque no solo invitó a quien está tomando clases con ella, sino invitó a otros niños pequeños, amiguitos, familiares, para que tuvieran herramientas para defenderse en este tipo de situaciones. Insisto, hay cosas que no podemos controlar que hace el otro, pero sí podemos tener herramientas y crear estrategias para prevenir que se sucedan este tipo de situaciones en casa, que no estamos completamente blindados. No. Esa es la realidad, pero sí podemos tener esas estrategias de prevención, porque desafortunadamente en la actualidad en la que vivimos, la violencia está a la orden del día. Lo decíamos hace un momento, nos hemos vuelto muy intolerantes y no sabemos cómo va a reaccionar el otro ante cierta situación. Y esa reacción, en qué tipo de peligro o vulnerabilidad me pueda colocar a mí o pueda colocar a uno de mis familiares dentro de esa situación. Entonces, podemos tener estrategias para prevenir. Eso sí podemos hacer. Porque hace 50 años, cuando desaparece primero y luego, encuentran el cuerpo de Janet, pues no es una noticia que se dé todos los días en un diario, que por lo mismo podría haber más, incluso personas de la misma policía asignadas, ¿no?, a esta investigación. Pero hoy en día que tenemos tanto todos los días, que pareciera que ya es normal, y es terrible lo que estoy diciendo, pero parecía que es normal, una noticia tapa la otra. Traer estas noticias al día de hoy es recordar que esto no es nuevo. Este tipo de personas, este tipo de crímenes han estado presentes hace muchos, muchos años. Y que evolucionen. Eso. Justo a eso iba. ¿A qué te refieres con esta evolución? La parte de la evolución también depende del contexto histórico en donde se encuentre o se dé el evento. Entonces, hay una evolución, sobre todo en cuestión hasta de estrategias y herramientas, hasta en la forma en la cual puedo salir impune, ¿no? Puedo tener más acceso a información a través del mismo internet o las redes sociales, que anteriormente a lo mejor no se tenía. Puedo acceder a ubicaciones, puedo hasta hackear parte de la información de ciertas personas. Entonces hay una evolución donde pareciera que tienen más herramientas para cometer estos actos. Y no solo más herramientas para cometer los actos, sino más herramientas para salir impunes o para evitar ser localizados. Entonces creo que eso me refiero
más bien considero que me refiero a eso cuando hablamos de una evolución de los delitos, porque tenemos un momento histórico diferente. Pero claro que si hay una evolución de esos delitos, debe haber una evolución en la cuestión de las investigaciones, debe haber más tecnología y debe haber más profesionales en el área para poder detener o contener precisamente este tipo de violencias que vivimos día a día. Y como tú lo has dicho, pareciera que ya lo hemos normalizado. Puedo decir que hablar anteriormente de un carterista era algo que nos asustaba y nos causaba como mucho impacto, pero ahorita la evolución ya no es un carterista, porque anteriormente a lo mejor te abrían la bolsa y te sacaban las cosas y no te dabas cuenta y no pasaba más que el susto, o a lo mejor te quitaban tus pertenencias y decías, no pasó a mayores. Y actualmente ya no es solamente el robo o la sustracción de tus pertenencias, hay violencia. Y si tú te resistes a esa violencia, puede llegar a ver una consecuencia hasta atentar en contra de tu propia vida. A eso me refiero con la evolución de los delitos. La violencia ha incrementado. La violencia que anteriormente parecía, y digo parecía de manera también como muy cuidadosa, que no era tan impactante, actualmente pareciera que es del día a día. Ya es normal escuchar que a alguien le quitaron sus cosas y que lo violentaron, ¿no? Pareciera que es normal escuchar que en el metro alguna de las chicas fue tocada. Y esa normalización de la violencia es el día a día, que no debería de existir. Pero entonces esta evolución también debería de estar presente en la investigación policial que existe acerca de los hechos. Desafortunadamente no tenemos una conclusión para este caso. Se queda en rumores, en teorías, en participaciones no confirmadas y en una familia como muchas otras donde pues posiblemente nunca haya un cierre, ¿no? Donde estas familias ni siquiera consigan un consuelo, donde sea solo parte de una estadística. De la estadística. Imagínate qué terrible. Fíjate que algo que me gustaría mencionar es que existe una página que es una fundación, es creada por Ed Lozano, que se llama Justicia para Jeanette. Preguntémonos cuántas Jeanettes existen en nuestro país. Solo en nuestro país. Hablando solamente de nuestro país, pero cuántas Jeanettes existen en el resto del mundo. Sí. Que solamente forman parte de una estadística y que muchas de esas Jeanettes no existen procesos de investigación. Se quedan en historias también. Y a las cuales han victimizado y revictimizado cada vez que se nombra, o más bien cada vez que se habla de su nombre. Como bien dijiste tú, a Jeanette se le acusó de ser la culpable de su destino, de provocar la situación, de tener adicciones, como si eso fuese lo importante, más allá de la violencia que vivió. Pues Ana, otra vez te agradezco mucho este momento, este tiempo, que me encantaría platicar más contigo, pero seguramente lo haremos en próximos capítulos y como siempre, de verdad ha sido un honor estar junto a ti. Yo muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de la vida hablando de estas situaciones, hablando de estos temas, pero más que el análisis del caso, por una cuestión de prevención, por una cuestión de trabajar en nosotras mismas, en la sociedad, para que en vez de incrementar, vayan disminuyendo estas situaciones y tengamos elementos para poder combatir, para poder evitar que siga sucediendo. Así es. Recuérdame tus redes sociales. En Facebook me encuentra como SIC Ana Laura López. También me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y que son mis redes sociales que usualmente uso. En correo electrónico, por si quieren alguna información, pues es sic.lauralopez@gmail.com. Y con mucho gusto yo les respondo sus preguntas o les paso información que ustedes necesiten. Pues muchas gracias y como ven, pues siempre
en esta mesa con personas que no solo están preparadas, sino están dispuestas a hacer cambio, y eso creo que es lo más importante. El estudio es maravilloso, pero el quererse seguir preparando y seguir aportando creo que es lo que hace la diferencia. Así que los invito a que me sigan escribiendo en Instagram, recuerden Vilma Naranjo 3, todas las historias las escucho y las leo. Y digo las escucho porque me han mandado muchos audios, cosa que agradezco porque me da otra perspectiva del caso. Y por favor, síganse suscribiendo con la campanita. Es mucho más fácil que sigamos unidos y presentes. Les agradezco y hasta la próxima. Muchas gracias.